Bien, bien, vamos a dar inicio a la transmisión del día de hoy. Denme un segundo. Estamos aquí esperando que se conecten un par más de personas. Bien, bueno, aquí José Pomares nos saluda. Un abrazo, José. Ricardo Santamaría, Milena, un abrazo para todos. Bueno, damos inicio a nuestro Facebook Live de hoy. Hoy vamos a tener una entrevista muy importante. Cuando inicié con esta campaña, uno de mis objetivos más importantes era lograr conformar un equipo de trabajo que nos permitiera tener lista al Senado, listas a la Cámara. En este momento ya contamos con 10 personas que han mostrado interés por ser candidatos en el movimiento libertario, pero en particular de todas las personas que han mostrado interés, de lejos Carlos Chacón es la persona con la que siento más sinergia y con la que considero que podemos tener un desempeño más interesante en esta jornada electoral del próximo marzo 2018. Entonces, en breves instantes vamos a iniciar con él. Antes de iniciar la entrevista con Carlos, quiero comentarles que hoy es un día particularmente importante para esta campaña. Pudimos aparecer en El Espectador, en la versión digital. Salió una entrevista muy interesante que se me realizó hace unas 3 semanas y el desempeño ha sido bastante alto. La última vez que vi en El Espectador tenía más de 1.200 likes o interacciones y más de 200 compartidas. Estoy muy contento por eso. Adicionalmente, a raíz del último artículo que salió en Cripto Noticias, me han llamado de más de 8 empresas que trabajan en Bitcoin o en Ethereum. Eh, Me han invitado a varios eventos. El próximo martes voy a estar en un evento con más de 500 personas que están trabajando en el tema de Bitcoin y han sido varios los espacios que se han ido creando. Entonces estoy muy contento. Bien, este era un breve resumen de los temas más importantes que están ocurriendo hasta el momento. Vamos a iniciar la entrevista con Carlos y posteriormente nos vamos a concentrar en las preguntas de ustedes. En este momento tenemos 36 personas conectadas. Bueno, Carlos, muy buena noche. Un gusto tenerte acá en este espacio de Facebook Live. Hola Juan, muchas gracias a ti por organizar esto, por lo que vienes haciendo por el movimiento, por el país, por todo este ejercicio tan importante que estás haciendo de promover las ideas libertarias, con un enfoque muy pedagógico, con unas ideas muy claras. De verdad, muchas gracias a ti. Bien, bueno, es importante comentar. Tuve la posibilidad de conocer a Carlos ya en persona porque nos habíamos hablado por teléfono un par de veces antes, pero nos conocimos en un evento de Bitcoin. Creo que eso es muy significativo y va a hacer que nuestra unión sea tan próspera como la tecnología blockchain y el Bitcoin, casi sin duda. Así es. Y fue un momento muy importante, como lo estaba comentando ahorita Carlos, uno de mis más importantes, probablemente el objetivo principal de esta campaña es garantizar que como proyecto político lleguemos al Senado. En el momento en que me expresaste tu intención de participar en política por el movimiento libertario y en el momento en que me expresaste que podría interesarte este proyecto de asumir una candidatura al Senado, pues se me abrió un espectro enorme de posibilidades. Entonces, quisiera que nos contaras un poco sobre quién es Carlos Chacón, qué cercanía tienes con el mundo libertario, quién eres tú y por qué te interesa este proyecto. Bueno, yo soy santanderiano, nací en la ciudad de Bucaramanga, mi familia es santanderiana, de Charalá específicamente. Soy abogado, estudié en la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Luego me vine a Bogotá, llevo 14 años trabajando en el Parlamento andino, así que tengo una larga experiencia en los temas de integración regional, en los temas políticos y en los temas parlamentarios. En el mundo libertario realmente el acercamiento empezó hace un poco más de 5 años cuando liderábamos una iniciativa para crear un centro de pensamiento especializado en asuntos de integración regional y parlamentarios. Tuve la oportunidad de vincularme con varias actividades de Atlas Foundation en Estados Unidos, de participar, de ir, de conocer el mundo libertario en distintos eventos y foros internacionales. Y bueno, empecé a leer a Hayek, a Mises, empecé a involucrarme en todos estos temas
y me fui enamorando de las ideas libertarias. Tú sabes que en Colombia las universidades y mucho menos los colegios contrastan un poco los temas académicos muy centrados en el estatismo, en las ideas socialdemócratas, con las ideas libertarias. Entonces, nos hemos preocupado más por vender unas ideas de que es el Estado el que todo lo da, y cuando tuve la oportunidad de conocer el mundo libertario me di cuenta que las soluciones vienen por otro lado, y es por las libertades individuales, por el respeto a la propiedad privada. Eso me entusiasmó mucho, me enamoró de las ideas libertarias, y bueno, cuando tuvimos la oportunidad de conversar y me expresaste que tu principal motivo de esta campaña, además de promover las ideas libertarias y de verdad presentarle al país una real alternativa de poder distinta para las soluciones más estructurales a los problemas, que no pasan simplemente por un tema de coyuntura como puede ser la corrupción o el proceso de paz, que son muy importantes desde luego, pero que tienen una coyuntura muy específica. La idea es que el movimiento libertario le presente al país también una lista de candidatos al Senado, y bueno, ahí está el interés. Como te lo expresé y se lo he manifestado a los miembros del movimiento libertario, está mi hoja de vida a su servicio, están mis ganas, mi motivación. Yo creo que tenemos una gran oportunidad de llegar al Senado. Es difícil, no es fácil, desde luego no faltará un poco el escepticismo y los temores, pero tenemos una gran oportunidad. Dentro del movimiento libertario hay gente extraordinaria, gente excepcional con grandes capacidades, no solamente académicas, sino de liderazgo, empresarios, académicos, jóvenes, es decir, personas muy estructuradas con las que le podemos presentar al país un proyecto muy serio, algo realmente transformador y renovador para un país que tiene muchas potencialidades y que no han sido explotadas, porque desafortunadamente en el espectro político nos siguen vendiendo cada vez más que es el Estado el que todo lo soluciona, pero al final del día la pregunta es: ¿queremos que sea el Estado y el gobierno cada vez más grande, con más tentáculos en la vida de las personas, metido en las decisiones personales, en el bolsillo de la gente, el que nos va a dar las soluciones? ¿O es la defensa de los individuos, o somos los individuos tomando la libre iniciativa económica, empresarial, para sacar adelante este país? Yo creo que esa es una gran pregunta que la gente hay que planteársela. Claro que sí. Algo que me parece, además de pues obvio todo lo que nos comentaste y tu experiencia en el Atlas, pero algo que siempre me ha llamado la atención sobre tu perfil es el hecho de que eres evangélico, eres cristiano. Y eso me parece muy importante, porque si algo me ha llamado la atención del pensamiento libertario es que es completamente respetuoso con las posturas espirituales y religiosas de las personas. Dentro del mensaje que estamos llevando al país de libertad educativa, insistimos en la importancia de que cada colegio pueda tener autonomía total a la hora de establecer sus principios religiosos. Si un colegio quiere ser completamente católico, debe poder serlo. Si quiere ser evangélico, si quiere ser ateo, debe poder serlo sin intervención del Estado. ¿Por qué no nos cuentas un poco esa perspectiva libertaria desde tu visión religiosa, que me parece que es muy importante y que muestra el abanico tan amplio? Tenemos libertarios ateos, tenemos libertarios de corrientes religiosas distintas. Cuéntanos un poco al respecto. Pues Juan, efectivamente, los libertarios tenemos la gran posibilidad de convivir con otras personas que tienen fe distintas y tienen posiciones diferentes sobre algunos temas. Soy cristiano, efectivamente, y soy libertario. Yo sé que para algunos eso no es muy compatible, pero por el contrario es bastante compatible. Huerta de Soto escribió un artículo muy bueno que dice: Dios es libertario. Los cristianos realmente estamos muy cercanos al libertarianismo por varias razones, entre estas porque el Estado hace depender a las personas de él y no de Dios, y tú sabes que los cristianos creemos en eso. No trato de pontificar ni de evangelizar a nadie, hablo de mis convicciones. Amamos a los individuos, amamos a las personas como hijos de Dios, les respetamos sus decisiones personales y creemos que son ellos los que tienen que tomar sus propias decisiones. Y esa es una visión muy libertaria, muy cristiana, muy protestante, que realmente se ajusta, las dos cosas se acoplan perfectamente. Creemos que las personas tienen la posibilidad de tomar sus propias decisiones, y tú sabes que los cristianos creemos que no debemos depender de los hombres, así esos hombres se ven representados en el Estado, sino debemos depender de Dios, y buscamos nuestra felicidad a través de nuestro propio trabajo, de nuestro esfuerzo personal, pero sobre todo asumiendo las responsabilidades. Hay, además, digamos, los grandes, en este momento, muchos de los libertarios que
Mm, Tiene más renombre a nivel mundial son Ron Paul, el ex senador de Estados Unidos, cristiano y libertario. Lauren Reed, por ejemplo, también cristiano y libertario. Es decir, son muchos los cristianos y libertarios que encontramos en el libertarianismo realmente una filosofía política que nos permite a nosotros presentar una propuesta y unas ideas coherentes con nuestra fe y con los principios políticos. Y al final, quien lee la Biblia de verdad, quien hace el ejercicio cristiano de acostarse leyendo la palabra y levantarse, descubre que Dios nos ama libremente. Está en la Biblia, en cualquier cantidad de partes, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Digamos, la libertad es el eje fundamental, el libre albedrío, la posibilidad de buscar de Dios, de no depender del Estado, de no depender de un poder, de un hombre determinando la vida sobre otros hombres, de los impuestos, por ejemplo. Es un tema muy cristiano, está en la Biblia. Ahora, los cristianos, como en mi caso, que compartimos realmente un conocimiento profundo de la palabra y que somos protestantes de una corriente muy anglosajona, no compartimos la visión de que el Estado deba utilizarse para posicionar nuestra fe ni nuestras creencias. Por el contrario, como tú lo dices, la libertad educativa permite eso. Si yo quiero que mi hija se eduque en un colegio cristiano, que ella le puedan impartir la misma fe y los mismos principios, que el papá que no quiere que sus hijos por nada del mundo tengan contacto con el cristianismo, eso es legítimo y es válido, y el Estado no puede decir ni puede determinar que a mi hija le prohíban ser cristiana ni que al hijo del que no lo quiere ser, pues tenga que serlo. Entonces, va de la mano. Y definitivamente, Juan, es algo con lo que yo me presenté, incluso fue uno de los primeros puntos que cuando conversamos te dije, bueno, hay una cosa que te quiero advertir y es que soy un cristiano y libertario y eso nos permite a nosotros pues avanzar. Claro que sí, Carlos. ¿Por qué no nos detallas cuáles serían tus principales líneas de acción en tu candidatura? Sobre cuáles son los aspectos principales que quisieras concentrar tu candidatura y en caso de ser electo, concentrarías tu gestión en el Senado. Bueno, lo primero es el tema del control político. Tú sabes que el tema del gasto público es desmesurado. De hecho, las agencias de calificación de riesgo están a punto de bajarnos porque el manejo económico se ha venido haciendo de una forma bastante ligera en el país, porque nosotros necesitamos efectivamente desde el Congreso garantizar que se limite el poder del gobierno, pero además el tamaño del Estado que desborda, que hace que el gasto político para garantizar que las élites políticas se mantengan en el poder, se puedan hacer reelegir el próximo año, pues tienen que un aparato burocrático enorme, ineficiente, tú lo señalabas también en el artículo del Espectador, instituciones que hacen básicamente lo mismo, pero que lo único que tienen es un presupuesto para asegurarse unas cuotas burocráticas. Ese tipo de cosas son esenciales. Pero vamos por partes. Lo primero es, en materia legislativa, necesitamos deslegislar. Colombia tiene demasiadas leyes. Está registrada la cantidad de leyes y decretos y regulaciones que salen, que lo único que entorpecen es al sector privado, que limitan la libre iniciativa para comercializar productos, para sacar adelante empresas, para crear empresa, para generar empleo, para que la gente compita. Eso es un tema muy importante. En el tema del control político, que es uno de los elementos esenciales de los parlamentos, pero que en el caso de América Latina no tiene esa relevancia, no se le da esa relevancia. Normalmente lo que se cree es que un parlamento está para hacer leyes y todo lo contrario, no hay nada más nocivo para un Estado y para la competitividad que estar sacando leyes para todo tema y regulando cada aspecto de la vida de las personas. Creemos que es importante deslegislar y en esta materia también, y de la mano con lo que anunciabas al principio de nuestra conversación, el tema de las plataformas tecnológicas, el blockchain, el Bitcoin y todo lo que esté asociado a la innovación. Tenemos que garantizar que legalmente no se coloquen barreras, que no se genere que lo que buscan es obstaculizarlo, reglamentarlo. El país tiene que darse grandes debates, es decir, nosotros tenemos que permitir que haya libre competencia, que haya libre mercado, que se genere riqueza. Nosotros podemos ayudar como libertarios a generar empleo promoviendo una legislación amigable con la innovación y no creyendo que la única fuente de empleo es el Estado. En materia de control político, desde luego, insisto, el tema del gasto público es desbordado. El tema de los impuestos es importante reestructurar el tema fiscal, hay que cumplir la regla fiscal y hay que garantizar que el país se ajuste a unos principios y unos lineamientos de responsabilidad en el gasto.
No puede seguir habiendo un gasto político desbordado para financiar estructuras políticas, para garantizarse las reelecciones cada 4 años y seguir dejando de invertir en lo que realmente es importante para el país. En materia de diplomacia parlamentaria, desde luego creo que podemos hacer muchas cosas a nivel internacional. El país necesita una diplomacia parlamentaria fuerte y estructurada y creo que en eso también podemos aportar mucho para promover el libre comercio. Mira que hoy escuchaba que el Tratado de Libre Comercio con Corea del Sur ha generado un gran comercio en el sector agricultor, que ha crecido las exportaciones en un 32%, es algo que es muy positivo, pues tenemos que seguir buscando hacer tratados que sean positivos para todos los sectores, que se beneficie el libre comercio, y eso también se hace impulsando mecanismos de diplomacia parlamentaria de cara a lo que el país tiene que enfrentar en un mundo globalizado como el actual. Carlos, sobre el tema de la corrupción, ¿cuáles serían tus propuestas para atacar este flagelo? Pues mira, la principal propuesta es quitarle plata al gobierno en la medida en que nosotros dejemos de permitir que el gobierno administre grandes cantidades de recursos públicos, pues esa es una forma para acabar con la corrupción. El otro es integrar, por ejemplo, nuevas metodologías y nuevas tecnologías para el manejo de la gestión pública y administrativa. Por ejemplo, el blockchain puede ayudar en muchos sectores de la administración pública para quitarle a los funcionarios públicos poder, capacidad de cobrar por trámites, capacidad de meterle la mano a los beneficios que puede generar un sector público si es eficiente, donde integremos mejores tecnologías y haya más transparencia. La corrupción es una cosa estructural que hay que atacarla y no simplemente con demagogia y populismo de reducir salarios o de simplemente poner más penas y pensar en que es más cárcel. La corrupción se ataca viendo los nichos de corrupción. Muchos de los nichos de corrupción están vinculados y están asociados a los incentivos que tienen las personas que cometen actos de corrupción versus a la sanción. Perseguir los grandes temas en materia de combatir el crimen, y para mí la corrupción es un crimen y hace parte de estructuras criminales. Follow the money es la expresión en inglés. Si nosotros seguimos y garantizamos que haya, por un lado, realmente sanciones a quienes permiten los actos de corrupción, pero no solamente sanciones de 1 o 2 años, sino quitarles el dinero, ¿cierto? Y que respondan con su propio patrimonio en el caso en que haya un detrimento por decisiones para favorecer a terceros. Esas son cosas importantes, pero desde luego lo estructural aquí es reducir el tamaño del Estado, Juan. Si nosotros no le apuntamos a reducir el tamaño del Estado, el tamaño del gobierno, esas agencias que manejan recursos, que dependen de un senador de turno, hay que quitar, digamos, esa fuente de corrupción cuando un político es el que maneja la salud, el otro es el que maneja la educación, el otro es el que maneja cada grupo político maneja un sector para sacar provecho, donde los cargos públicos no obedecen a la meritocracia en un sistema competitivo, sino simplemente a unas estructuras de favores políticos, de pagar deudas, de contrataciones, por ejemplo, para los financiadores de campaña, como lo hemos visto, pasó con Fajardo en Antioquia, está pasando con el alcalde de Bogotá, es decir, temas muy importantes y muy estructurales, y pensar en, lógicamente, incentivar la libre competencia. Tú sabes que el tema de infraestructura es uno de los nichos más grandes de corrupción y necesitamos una infraestructura de calidad, pero sin que sea con recursos públicos. Y tú lo has dicho y el Movimiento Libertario lo ha postulado, la inversión privada para realizar la infraestructura es fundamental y en eso tendremos que dar pasos muy importantes. No podemos seguir entregándole plata a los privados, plata pública a los privados, para que hagan las carreteras, para que de ahí tengan que sacar los respectivos porcentajes para pagar y financiar la corrupción, entregar con muchos años de atraso las obras, con sobrecostos, y luego además tener que pagarles para que hagan los mantenimientos. Eso no tiene mucho sentido. Y evidenciar desde luego la corrupción desde muchos frentes, sin populismo, sin soberbia desde luego, pero no podemos nosotros tener ningún tipo de tolerancia con los corruptos ni con la corrupción, y hay que también empezar a transformar desde el Congreso la educación. Tenemos que impulsar contigo todo este esfuerzo que tenemos en materia educativa. Nosotros necesitamos niños y jóvenes que no vean que la única opción de trabajo es emplearse, sino que sean innovadores, que sean emprendedores. Hemos tenido la oportunidad, Juan, de conocer contigo grandes iniciativas en materia de emprendimiento. Eso es lo que tenemos que impulsar, que nuestros jóvenes y nuestros niños piensen en ser empresarios, piensen en ser líderes sociales, pero con emprendimiento social, con emprendimiento cultural, con emprendimiento artístico,
y desde luego con emprendimiento empresarial. Bueno, pues hablando de emprendimiento, les comento que hoy tuve una reunión muy interesante con una empresa, bueno, con dos empresas que trabajan Bitcoin. No sé si ya lo sabían, pero existen soluciones como en Bitcoin que le permite a uno en Colombia pagar cualquier servicio público con Bitcoins. Eso me dejó sorprendido y adicionalmente me mostraron que ya existen tarjetas débito Visa que puede emitir un wallet como Sapo. Fuimos a una cafetería, nos tomamos unos cafés y pagamos con una tarjeta débito, pero que se carga con bitcoins y son emprendedores colombianos muy jóvenes los que están haciendo esto. Aprovecho esta entrevista para hacer una publicidad política pagada importante. Hoy día están abiertas las inscripciones al Movimiento Libertario. Cualquiera de quien nos escucha o cualquier compañero o amigo de ustedes puede inscribirse al Movimiento Libertario. Adicionalmente, si la persona paga 50.000 pesos, va a tener la posibilidad de tener voz y voto en las asambleas del Movimiento Libertario. Dentro de pocos días se va a abrir la votación para escoger la estructura de la lista al Senado. Va a ser una lista al Senado cerrada. Bueno, eso también se va a discutir, pero se prefiere que sea cerrada. Y dentro del proceso de votación se va a escoger quién va a ser la cabeza de lista. Yo estoy haciendo fuerza porque sea Carlos Chacón quien sea. Entonces, aprovecho para decirle a quien nos está escuchando en este momento, pueden inscribirse. Voy a colocarles el link en esta transmisión para que se metan al formulario, llenen sus datos y, como les digo, los que quieran tener, además de voto, pueden aportar 50.000 pesos al Movimiento Libertario y con eso podrían votar en las elecciones al Senado. ¿Qué les dices tú, Carlos, a los libertarios que van a, dentro de poco, votar para escoger cuál va a ser la cabeza de lista al Senado? ¿Por qué deberías ser tú y no otra persona? Pues Juan, porque estoy convencido que este es un proyecto que realmente tiene un norte, que nosotros tenemos grandes posibilidades. Yo sé que hay un poco de preocupación por algunos de los miembros del movimiento en la actualidad respecto a que no sea el momento. La pregunta es si el momento no es ahora, es cuándo. Este es el momento. Nosotros somos una agrupación ciudadana que quiere convertirse en agrupación política, que quiere llegar al Congreso de la República con una bancada libertaria capaz de dar debates profundos en materia económica, en materia educativa, en materia política, en temas de seguridad. Nos preocupa la seguridad, pero digamos pensando muy bien temas estructurales en materia de seguridad. Estamos convencidos que podemos lograrlo y quiero invitarlos a que me den su apoyo. Quiero pedirles el apoyo en la consulta interna del Movimiento Libertario. Estoy muy interesado en acompañar la campaña de Juan de Zuviría al Senado, a la presidencia, y como senador quiero acompañarlo a él en su campaña presidencial, pero creo que nosotros tenemos en este momento una oportunidad única para llegar al Congreso, para lograr la personería como movimiento. Nosotros representamos realmente una alternativa política, ideológica, de gente nueva, de gente capaz. No solamente es lo nuevo de la gente que hace parte de la lista, sino la capacidad que tenemos de dar amplios debates en distintos temas, de enfrentar lo que se viene para el país con la implementación de los acuerdos de paz. El tema de propiedad privada es un tema que nos demos la propiedad privada, creemos profundamente en eso. Creo que los demás miembros del Movimiento Libertario que se han postulado al Senado son personas extraordinarias, a quienes les guardo mucho aprecio, a quienes les reconozco también su interés y su iniciativa. Quiero invitarlos a que me apoyen, a que me den un voto de confianza en esta elección interna para que podamos arrancar este proceso y empecemos a contarle al país lo que implica ser libertario, por qué son importantes las libertades, por qué el Estado no puede seguirnos dando órdenes en distintos temas simplemente para beneficiar a unos pocos sectores que son los que ven en el Estado un botín que cada 4 años hay que conquistar en las elecciones, sino que los ciudadanos tenemos la capacidad de exigir que se nos respeten nuestras libertades. Ese es el tipo de cosas, Juan, que creo que me hacen un candidato idóneo y desde luego yo no me siento mejor que nadie, no podría decirte que soy mejor que ninguno de los demás candidatos al Senado en la lista del Movimiento Libertario. Creo que es una persona con muchas ganas, con la experiencia suficiente para aportarle a este proyecto y porque creo profundamente que en marzo nosotros vamos a lograr pasar el umbral y llegar al Congreso de la República con una bancada libertaria innovadora, además porque queremos representar a la gente en un diálogo permanente en las regiones,
queremos ir a las regiones, queremos escuchar a la gente, queremos escuchar a los innovadores, a los emprendedores, a los que tienen serias preocupaciones en temas de su vida cotidiana, pero que están convencidos como nosotros que no es el Estado el que va a traer esas soluciones, sino que es la libertad, el deseo, la vocación, el amor, la fe, la que los mueve y la que les va a permitir a ellos salir adelante. Bueno, y reafirmando un poco lo que nos comentas, importante decirles a quienes nos están escuchando, vamos a conformar una lista al Senado de primera línea. Además de Carlos Chacón, tenemos a Jorge Eduardo Castro como otro potencial miembro de esa lista. Bueno, para quienes no lo conocen, Jorge Eduardo Castro es empresario, académico, profesor universitario, una persona apasionada y con un perfil intelectual de punta. Tenemos adicionalmente a Federico Ortiz, que ha sido también un experto en temas financieros, tuvo la fortuna de trabajar directamente en la Citi. La Citi es una charter city en Londres, es uno de los centros financieros más importantes del mundo. Se calcula que el 40% de todo el dinero del mundo que se mueve en un día se mueve en la Citi. Es un centro financiero más importante que Manhattan, que tiene características interesantísimas. Dentro de la Citi, las empresas también pueden votar y según el número de empleados, una empresa tiene más votos en un proceso democrático. La Citi es un lugar interesantísimo y Federico tuvo la posibilidad de trabajar por muchos años directamente allá en el sector financiero y hay otras personas que han mostrado interés como Carolina Sánchez, François. Creo que vamos a conformar una lista al Senado de primera línea y como lo he dicho, será para mí una fuente enorme de alegría que seas tú, Carlos, quien lidere dicha lista. Voy a abrirle en este momento el espacio para que durante unos minutos nos puedas apoyar con algunas respuestas a personas que nos están escuchando. En este momento tenemos 42 personas. Juan Pablo Martínez Molina te pregunta, ¿cuántos géneros hay? Me imagino que la pregunta es ¿cuántos géneros sexuales hay? ¿Qué le responderías tú a Juan Pablo respecto a todo el debate sobre si se nace o no mujer? ¿Qué le dirías tú a Juan Pablo? Para mí hay dos géneros y las preferencias sexuales son de cada individuo. Sí, muy concreta tu respuesta. Yo estoy muy alineado con tu respuesta. No sé por qué se ha profundizado tanto un debate que en últimas, a mi modo es sencillo, cualquier persona tiene la posibilidad de tener la preferencia sexual que quiera. Pueden gustarle a un hombre los hombres, a una mujer las mujeres, pero creo que tenemos dos géneros. Teníamos otra pregunta por acá. Jan Andrade te pregunta, ¿qué modelo económico le gusta? El liberal, desde luego, el libre comercio, la apertura económica, la integración en materia comercial, financiera, todo lo que garantice que las personas puedan intercambiar fácilmente bienes y servicios, ideas, innovación, sin que no haya una banca central regulando, en que simplemente se protejan determinados intereses, donde ciertos empresarios no se asocien con el gobierno de turno para proteger y generar medidas proteccionistas e intervenir en el mercado para beneficiar a uno, sino donde haya libre competencia, donde el mejor tenga la posibilidad de vender sus productos, bienes y servicios y sean las personas, los individuos, los que democráticamente todos los días desde que se levantan hasta que se acuestan escojan qué mejor servicio quieren, qué mejor producto desean por la calidad de los productos que se les ofrecen. Bien, nos está preguntando Liliana, ¿cuántas mujeres tienen previstas para la lista? Bueno, estamos en el momento de conformación de la lista. Hasta la fecha tenemos una mujer que ha mostrado interés, que es Carolina Sánchez. El movimiento libertario se ha caracterizado por ser un poco masculino, lo cual no es lo que a mí más me guste, pero es interesante, ¿no? Aunque es un movimiento donde un porcentaje grande de los inscritos son hombres, tenemos mujeres como las más representativas, ¿no? Probablemente la libertaria más representativa en Colombia es Vanessa Vallejo, en América Latina de lejos es Gloria Álvarez, la libertaria más representativa. Entonces, Liliana, estamos conformándolo. Hasta la fecha tenemos una mujer que ha mostrado interés en participar en el proyecto y es Carolina
Sánchez. Andrés Pinto te dice genial que sea gente con nuevas ideas y proyectos los que vienen al Senado en Colombia. Carlos, cuente con mi apoyo. ¿Qué le respondes tú, Carlos? Hombre, Andrés, gracias. Andrés es un amigo de la infancia, del colegio, una persona que aprecio mucho y de verdad, pues gracias por el apoyo. Ah, qué bien. Sergio, ¿cómo asegurar que la política tradicional de intereses personales no termine por absorber los ideales de este partido, los cuales comparto? ¿Qué le dices tú a Sergio? Pues muchas razones. La primera es la forma en que estamos haciendo política. Como ustedes se están dando cuenta, no estamos acudiendo a ningún tipo de maquinaria que busque prebendas para ponernos unos votos. Los que han hecho política saben que la próxima elección de qué depende. Depende de la plata, de los contratos y de la forma en que uno le garantice al concejal de determinado municipio que le mueva determinado plata para el transporte, lo mismo con los de diputados, lo mismo con el gobernador, etcétera. Para nosotros, la política se hace por los medios digitales, desde luego aprovechando las redes sociales, pero en la calle, con Juan. Juan ya lo lleva haciendo hace año y medio, saliendo a la calle, y nosotros ya una vez contemos con la lista, la bancada libertaria lista para presentarse a la ciudadanía, iremos a las calles, a las ciclovías, a los semáforos, a los foros, a las universidades, a los colegios, y bueno, y cada uno de ustedes que nos quiera organizar una reunión en su casa, con su familia, con la vecina, pues estaremos encantados de ir porque creemos que esta es la forma de hacer nueva política. Por lo tanto, no tenemos cómo venderle a nadie nuestro trabajo porque no nos interesa pagarle a nadie por los votos, nos interesa cada 4 años en las elecciones territoriales también tener candidatos del movimiento y eso depende de la dinámica que hagamos. Ahora, hay temas de transparencia que este movimiento tiene. El movimiento tiene una plataforma de votación interna muy importante, que es transparente. Ustedes se meten a la página del movimiento y vieron quién votó qué. Lo mismo vamos a hacer desde la bancada libertaria, los proyectos de ley que vamos a presentar, cómo votamos, si estamos en las sesiones o no. O sea, imagínense ustedes nosotros previo a una sesión del Congreso, de una comisión, estarles contando qué vamos a llevar a la comisión permanentemente. Lo vamos a hacer porque es que esta es la forma nuestra de hacer política que nos diferencia de los demás. Es de cara a ustedes porque los que van a votar son ustedes por nosotros. No una maquinaria, no unos votos por los que vamos a pagar. No tenemos además la plata para hacerlo, pero así la tuviéramos no nos interesa. Porque estamos convencidos que el problema del país es la forma de hacer política y el ADN de muchos políticos que creen que el Estado es la única forma de solucionarlo todo. Y por ende creen que la única forma de hacer política es con plata del Estado para financiar campañas, comprando concejales, comprando líderes, comprando medios. Nosotros lo estamos haciendo transparentemente, lo vamos a hacer transparentemente. Desde luego, no pretendo atacar a nadie, ni dar nombres, ni nada. Hay personas muy buenas en todos los estamentos del gobierno, como hay otros que no lo son tanto, pero para nosotros lo importante no son las personas, sino son las ideas. Ese tipo, digamos, las personas, atacar a las personas, no nos interesa atacar a nadie, a eso me refiero. Las personas son importantes como individuos, son lo primero para nosotros, pero no nos interesa atacar a ninguna persona con nombre propio. Nos interesa presentarle al país unas ideas y decirle al país, este movimiento se diferencia de todos los demás porque somos transparentes, porque dependemos es de unas campañas de frente a la gente, no escondidos, no moviendo maquinaria, no moviendo votos, sino contándole a la gente lo que pensamos y el trabajo que vamos a hacer. Día a día, por Facebook Live, por distintos medios de comunicación, por las redes sociales, de cara a ustedes. Te hago una pregunta. Hay propuestas a nivel del mundo asociadas a democracia directa en las cuales los senadores se comprometen a votar aquello que sus electores previamente han votado en plataformas internas con el senador. ¿Qué opinión tienes tú respecto a ese tipo de estrategias? Pues tenemos que irlas construyendo y tenemos que ir viendo la forma también de garantizar, digamos, tampoco puede todo someterse a votación, cada decisión una votación interna dentro del movimiento, porque sabes que además eso, cuando lleguemos a hacer 100.000, como estoy seguro que lo vamos a hacer y mucho más, pues va a ser muy difícil lograr tener las votaciones en los tiempos que se necesita, pero desde luego la idea es recoger la mayor cantidad de propuestas y de posiciones de la gente sobre los distintos temas para que eso sea lo que representemos. Ahora, este es un movimiento muy dinámico, con gente con grandes capacidades de aportar. Como te digo, Juan, esto es un proyecto de vida, y es un proyecto de vida el que tú has tomado, el que yo estoy tomando, el que muchos están tomando dentro del movimiento, y queremos trabajarlo de frente, de cara a la ciudadanía, no con cosas por debajo de la mesa, no con intereses ocultos. Queremos servirle al país con un debate político sobre nuestras libertades, sobre su libertad de escoger
qué comer, en qué creer, a quién amar, cómo vestirse, en qué pensar, qué música escuchar, etcétera, etcétera, cómo hacer un negocio sin tener que pagarle a nadie, derechos para cada cosa, permisos para cada cosa, que ustedes puedan pensar y soñar en un mejor país, porque es posible, porque ese pesimismo, ese determinismo en que nada, que el Estado todo lo controla, que hay unas clases políticas que nunca vamos a derrotar, sí las podemos derrotar, creyendo en ustedes mismos y creyendo y dándonos la oportunidad de mostrárselo, porque es lo que a nosotros nos interesa. Yo sueño con un mejor país para todos nosotros, porque tenemos cientos de potencialidades. Y hay países que con menos historia republicana que la nuestra, apostándole a las libertades, al libre comercio, han logrado posicionarse en el escenario internacional. Se han vuelto actores. Singapur es un ejemplo, pero hay muchos más. ¿Por qué no nosotros? ¿Por qué no? ¿Por el pesimismo? ¿Por ese determinismo? Yo creo que lo podemos hacer. Mira, Fauder Mayorga, ¿cómo articular el trabajo y la representación regional? Bueno, para nosotros, Fauder, uno de los temas fundamentales como libertarios es apostarle al discurso federalista. Nosotros creemos que las libertades de las ciudades, de los municipios y de las regiones, donde realmente no dependan del poder central, es un tema fundamental. Desde luego, invitamos a las regiones a que se sumen al movimiento, a que se sumen a la campaña. Nos interesa mucho apostarle a lo regional. Lo regional es importante para nosotros, lo local aún más. Las grandes libertades y las grandes conquistas empiezan por las ciudades. Por eso para nosotros el trabajo con las regiones, con las asociaciones de municipios, con las provincias, es fundamental. Es que allí es donde se vive el día a día de las problemáticas. Si esas regiones cuentan con autonomía, con verdadera autonomía, no dependen para una carretera 30, 40 años esperando que un senador de turno vaya y les gestione ante un ministerio, y si no le ponen los votos entonces ya no gestiona, o gestiona una parte de la vía y no la otra. Nosotros tenemos una gran responsabilidad en dar el debate de cómo las regiones, las asociaciones de municipios, las provincias puedan autogestionar sus propios recursos y puedan además garantizarse su propio bienestar, pero no que dependan de un Estado central que todo lo controla y donde la representación es más una negociación, de donde un político se vuelve casi que un agente de representación para ir a pedir, oiga, sí, denle la carretera, pero solo si me pone unos votos. En eso tenemos que transformar la política del país. Bien, nos pregunta Eddie. Un saludo, Eddie. Eddie nos ha apoyado muchísimo en este proyecto. ¿Cómo generar un impacto grande en Colombia en estos momentos aprovechando la coyuntura política y económica? ¿Cómo aprovechamos para contarle a la gente que es más importante la libertad, que es más importante limitar el poder del gobierno, que es más importante combatir? A nosotros nos dicen todos los días que cuando hablamos de la propuesta de Juan de eliminar los impuestos, pero ¿cómo se les ocurre? Claro, digamos, hay posiciones distintas, pero lo que sí es cierto es que hay que disminuir los impuestos, hay que sacar al gobierno de nuestro bolsillo para que sigan financiando la corrupción. Este momento parte del muy preocupados por lo que está pasando en el país. Colombianos. Y una deuda pública que es utilizada para gastar, para pagar y para financiar el gasto político, más conocido como la mermelada. Políticamente estamos en un proceso de implementación de los acuerdos de paz, donde hay un sector que viene a No sé, proponer creo que se nos cayó la señal. un modelo. Yo te escucho. Espérenme un segundo, válido, si... Seguimos al aire. ¿Alguien, por favor, me puede hacer una pregunta para saber si seguimos con conexión? Ah, bueno, qué pena con ustedes. Voy a esperar que Carlos se vuelva a conectar, pero bueno, mientras sigo yo contestando algunas preguntas. Juan David, al reducir el tamaño del Estado, necesariamente dejaría de existir algunos agentes burocráticos, ministerios. Juan David, contestarte la pregunta ahorita es un poco difícil porque son varios. Tenemos un artículo que se publicó hace como 3 semanas en la revista John Galt. Te lo puedo compartir por mensaje privado, pero les comento rápidamente.
tenemos una gran cantidad de instituciones que duplican labores innecesariamente, Agencia Nacional de Televisión, Agencia del Espectro Electromagnético y Ministerio de TICS. ¿Qué sentido tiene tener un Ministerio de TICS si a la vez vamos a tener dos agencias que absorben ciertos de esos aspectos? Lo lógico es que el ministerio se encargue de todas esas. Tenemos Auditoría General de la Nación, Contaduría General de la Nación, Contraloría General de la Nación, Fiscalía General de la Nación, Procuraduría. Voy a copiarles el link. Hace aproximadamente un año, Luis Guillermo Vélez hizo una publicación interesante, un artículo en la revista Dinero, en la cual mostraba cómo se podían reducir más de 20 billones de pesos el presupuesto general de la nación sin impactar ningún tema sensible. Nosotros hicimos una actualización de ese documento, entonces en su momento te lo voy a compartir, Juan David, pero el Estado colombiano es un Estado que tiene una gran cantidad de organizaciones que duplican labores o que tienen funciones innecesarias. Como les comentaba, Auditoría General de la Nación y Contaduría General de la Nación tienen 110 mil millones de pesos en presupuesto, y en días pasados salió una noticia en El Espectador. La directora de la Auditoría General de la Nación está siendo investigada por temas de corrupción. Y como ese, pues hay muchos otros casos. Bien, ya tenemos de vuelta a Carlos. Bueno, Carlos, creo que ya estamos cerca a terminar, pues estamos recibiendo muchos mensajes de apoyo. Daniel nos pregunta si va a ser lista cerrada o abierta. ¿Tú qué le respondes a Daniel? Va a ser lista cerrada, ¿no? La idea es que internamente quién va a ganar la lista y los segundo, tercero, y después esperamos, junto con Juan y con el Comité Central, ir incluyendo gente de las regiones también en la lista, porque queremos que las regiones también tengan representación en la lista del Senado, y queremos además aprovechar también el ejercicio para ir preparándonos de cara al 2019. Charlie Desman nos pregunta, ¿están interesados en hacer reuniones con otros grupos libertarios, el Club de los Viernes, Proyecto Libertario, Instituto Mises, el FPP de Axel Kaiser? ¿Qué le dirías? Todos los libertarios son bienvenidos, esperamos contar con su apoyo, nos encanta recibir sus ideas. Ahorita cuando preguntaba lo del impacto, esperamos impactar con las ideas libertarias. Nuestro gran potencial son las ideas libertarias de cara al país, y queremos hacerlo a través de las redes sociales y de las redes libertarias que hay en el país, y que además hay fuera del país, porque también queremos, obviamente, a los que nos ven fuera de Colombia, pedirles que nos apoyen para que los colombianos que viven en el exterior también puedan votar por nosotros. Es muy importante, y queremos difundir los ideales libertarios como una forma de presentarle al país una opción política seria, una opción con posibilidades de lograr transformaciones que van más allá de depender del Estado o de un político de turno. Bien, Lilian nos pregunta, ¿cómo ves la centralización de recursos en cabeza de la nación y la descentralización de responsabilidades en las entidades territoriales? ¿Crees que eso influye en la forma de hacer política? Claro, porque al estar centralizada los recursos, el gobierno central tiende a ser el que determina cómo las propias regiones pueden gestionarse. Eso hace que las regiones dependan de la transacción que puedan o no hacer con el gobierno central, y eso impacta, ustedes lo saben, en lo electoral. Para nosotros, el tema de lograr la autonomía de las regiones, de las ciudades y de los departamentos es muy importante. Creemos que no solamente la responsabilidad debe ser de ellos, sino el manejo de sus propios recursos, realmente la toma de sus propias decisiones en el tema, por ejemplo, educativo, en el tema de seguridad. Cada región debe tomar sus propias decisiones, la inversión, la promoción de las inversiones, de la inversión extranjera, que no sea solamente un tema a nivel nacional y central, sino que las propias regiones puedan liderar, que las iniciativas de los grupos de asociaciones de municipios puedan ir fuera del país a buscar inversionistas, porque hay proyectos que les interesa desarrollar esas regiones sin que el Estado a nivel central les imponga limitaciones o tributos o regulaciones que van en detrimento de lo que las propias regiones quieren. Bueno, bien, y ya para terminar, una pregunta de Dino Córdoba. ¿Qué medida macro
¿Qué medidas macroeconómicas tomaría en el caso de una desestabilización de la economía nacional? Bueno, pero esas son como para el presidente. Bueno, sí, ellos no lo están aclarando. Eh, Listo, ahorita las desarrollamos. Nada, voy a cerrar esta entrevista con Carlos y voy a dar paso a responder algunas de las preguntas que nos quedan pendientes. Como lo dije al inicio de esta transmisión, uno de los objetivos más importantes de la campaña de la presidencia es lograr visibilizar las ideas libertarias y visibilizar candidaturas de otros libertarios. Me genera una enorme alegría saber que ya contamos con varias personas que quieren ser candidatos por el movimiento libertario. Como lo dije al inicio de la transmisión, son más de 10 las personas que han expresado su voluntad de ser candidatos, ya sea al Senado o a la Cámara, y particularmente estoy haciendo un enorme esfuerzo para garantizar que sea Carlos Chacón quien lidere la lista al Senado por el movimiento libertario. Estoy convencido que, como él muy bien lo dijo, todos los libertarios son personas muy interesadas e interesantes. Todos los que han expresado su voluntad de participar en política tienen un perfil muy interesante, personas académicas con muy buena formación en el ámbito económico, pero de lejos, desde mi perspectiva, Carlos es la persona que mejor representa la ideología, el perfil y la formación de lo que yo considero debería tener un candidato ejemplar para el proyecto libertario. Entonces, Carlos, mil y mil gracias por este espacio. Espero que tengamos muchos más espacios para desarrollar algunos componentes más en detalle, para que las personas puedan profundizar en conocer quién es Carlos Chacón, que puedan profundizar en algunos aspectos sobre tus posturas. Por ahora, te dejo el espacio para que te despidas y para que invites a los libertarios a que se inscriban al proyecto y a que voten por ti. Bueno, Juan, primero muchas gracias de verdad por tus palabras. Son más que la alegría que significan proveniendo de ti, es un compromiso, lógicamente, de trabajar en esa línea y de mantener una consistencia en todos esos aspectos. Los quiero invitar a todos a participar, a vincularse al movimiento libertario, los quiero invitar a ser parte de esta campaña, los quiero invitar a que nos manden sus ideas, sus propuestas, las preocupaciones de sus regiones, de sus ciudades, de sus comunidades, queremos, o sus preocupaciones individuales del día a día, lo que ustedes han visto. A nuestros amigos del movimiento, pedirles que lógicamente se vinculen con alegría, con entusiasmo. Hay unas grandes posibilidades, yo estoy seguro que vamos a lograr grandes cosas y queremos contar con ustedes desde los distintos ámbitos en los que están, los que son más académicos, pues que podamos trabajar de la mano para construir toda una propuesta programática, con los que les gusta el activismo, que podamos empezar ya a salir a las calles, que podamos empezar a ir a las universidades, a recorrer las ciudades. Con Juan vamos a tener una gira en este segundo semestre por todo el país, donde esperamos lógicamente que nos puedan acompañar. Les reitero, no importa, reúnanos con la abuelita, con ustedes, con su vecina, queremos conocerlos, queremos que nos conozcan y queremos contarles en qué consisten las ideas libertarias, porque estamos convencidos que, como a muchos de nosotros nos ha pasado, una vez las conocemos, entendemos que las soluciones son otras y que el camino que hemos venido tomando pues nos tiene donde estamos, casi con más de 50 años de guerra y con un subdesarrollo que, aunque a veces podemos pretender que estamos repuntando, volvemos atrás. Es hora de seguir avanzando, de no echar para atrás, sino echar para adelante, y esta es una buena oportunidad. Los motivo a todos, los invito a todos a que se inscriban y pues desde luego quiero pedirles su apoyo para poder ser la cabeza de esta lista y liderar este programa al Congreso de la República. Bueno, Carlos, un fuerte abrazo, seguiremos muy en contacto. Juan, un abrazo y a todos una feliz noche. Bien, bueno, este viernes vamos a estar con Carlos en una emisora en La Calera, dando nuestra primera entrevista como equipo. Un abrazo. Y una última cosa, que recuerden que el futuro es libertario. El futuro es libertario, de eso no hay duda. Gracias por este espacio, un abrazo. A ti un abrazo, chao. Bueno, bien, voy a continuar con algunas de las preguntas. Dino, ¿qué medidas macroeconómicas tomaría en caso de una desestabilización? Dino, hay varias evidencias que muestran que países que tienen impuestos bajos y amplia libertad educativa prácticamente no sufren de crisis económicas. Recomiendo muchísimo un video de Visual Politics, porque en Australia no hay recesiones económicas.
Un video sorprendente. En 10 minutos muestran cómo, gracias a Australia ser uno de los 4 países con mayor libertad económica, gracias a tener tasas impositivas muy bajas, gracias a tener incentivos para el emprendimiento y el empresarismo, en los últimos 20 años no ha habido ni una sola recesión económica. En resumen, ¿qué medidas hay que tomar para evitar desestabilizaciones o para afrontar desestabilizaciones? Bajos impuestos, bajos niveles de burocracia, incentivar el empleo, incentivar el emprendimiento, reducir el tamaño del Estado. Les invito a ver Visual Politics, es para mí el mejor canal que existe sobre política en la actualidad, y particularmente el video de Australia es totalmente abrumador. Los datos que tienen son impresionantes. Australia es un país del cual, sin duda alguna, tenemos que aprender muchísimo. Andrés Felipe, si llega al gobierno, ¿qué planea hacer con las grandes empresas estatales? Pues hombre, Andrés, nuestra postura como libertarios es importante que los ciudadanos siempre tengan alternativas. Yo no tengo en principio mayor problema con que existan empresas estatales siempre y cuando puedan existir oferentes privados que aborden las mismas soluciones a los problemas. En ese sentido, si permitimos que coexistan empresas estatales con privadas, daremos más opciones a los ciudadanos, y aquellas empresas estatales que sean exitosas y se mantengan, genial. Pero bajo ninguna circunstancia debemos permitir monopolios por la fuerza. Quiero decir, hay una empresa estatal que logra tener un desempeño importante de mercado, magnífico, y la mantenemos, pero nunca, nunca bajo el uso de la fuerza y de la coerción. Esteban Caballero, ¿qué medidas de choque implementarías si en este momento pudiese para reducir el déficit fiscal? Esteban, como lo comenté hace un momento, un artículo de Luis Guillermo Vélez, que salió publicado en la revista Dinero hace algo más de un año, o de pronto algo menos, unos 8 meses, 10 meses, nos muestra cómo podemos reducir en 20 billones de pesos el gasto público sin tocar absolutamente ningún sector sensible. Entonces, ¿cómo se reduce el déficit fiscal desde nuestra perspectiva? Reduciendo el gasto público, eliminando agencias que no están aportando valor, y existen más de 80 agencias que se pueden eliminar o reducir a nivel presupuestal. Como lo decía hace un rato, Contaduría General de la Nación, Auditoría General de la Nación, Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la Nación, Fiscalía General. O sea, tenemos 5 entes de control, muchos de estos altamente corruptos. Solo entre la Auditoría General de la Nación y la Contaduría General se nos van más de 110.000 millones de pesos al año. Puedo compartirles el link al final de la transmisión. Bueno, esta pregunta de Lilian ya la había contestado Carlos. Bueno, ¿qué otra pregunta tenemos? ¿Hay alguna propuesta sobre emprendimiento creativo e industria de contenidos? Es un sector que sufre monopolización auspiciada por el Estado. Me parece importante. Véase el fracaso del tercer canal. Bueno, Andrés Felipe, totalmente de acuerdo. De hecho, nuestro color, el color de los libertarios, es el color naranja, y en parte porque somos muy, muy cercanos a la economía naranja. Estamos convencidos que el futuro va a pasar por las industrias creativas, por la generación de nuevos contenidos. En esa medida, es muy importante fortalecer ese tipo de industrias. Como tú lo comentas, gran parte del problema que sufre el sector es porque existe una enorme monopolización. Lo que nosotros creemos es que hay que eliminar trabas burocráticas. No sé si lo vieron, pero hace 2 semanas se sancionó a Booking.com por supuestamente tener competencia desleal. Eso me parece que no tiene ningún sentido. Cabify obtuvo también una multa alrededor de 300, 500 millones de pesos. Tenemos un sistema burocrático que está impidiendo el emprendimiento y el desarrollo de nuevas propuestas tecnológicas. ¿Cuál es nuestra propuesta? Reducir o eliminar al máximo cualquier barrera y cualquier regulación que impida el surgimiento de nuevas aplicaciones. En Colombia tenemos un sistema económico cartelizado en el cual, desafortunadamente, sectores económicos de poder
tienen la posibilidad de colocar sus reglas de juego de tal forma que impiden la competencia y eso es muy grave. El sector de hoteles va contra Airbnb, va contra Booking, el sector de taxis va contra Uber y así en muchos otros sectores. Tenemos que eliminar todas esas trabas que está colocando el sector. Bien, Edwin. Edwin Tapias, ¿cómo proteger al obsoleto sector agrícola colombiano, al campesino tradicional en un libre mercado? Bueno, esa es una pregunta muy importante, Edwin. Creo que la pregunta no debe ser cómo proteger al obsoleto sector. No, yo no estoy de acuerdo en que protejamos ningún sector. Lo que tenemos es que estimular ese sector y al menos eliminar tantas trabas. Si ustedes van a conversar con cualquier productor agrícola, se encuentran que tiene una gran cantidad de trabas. Por un lado, impuestos muy altos, IVA, bueno, pues rentas, pero sorprendentemente, y eso no lo conoce mucho el ciudadano de a pie, los productores agrícolas tienen una gran cantidad de cargas tributarias para fiscales. Si ustedes hablan con productores de papa, de café, de aceite, se encuentran que todos los sectores agrícolas importantes tienen una carga tributaria para fiscal enorme. Tienen que subvencionar la creación y la existencia de federaciones como Fedepapa, Fedepalma. Eso implica unos costos muy altos. ¿Cuál es la propuesta, Edwin? Reducir tanta carga burocrática y tanta carga tributaria sobre los productores agrícolas. Por otro lado, fortalecer los registros de propiedad de la tierra. Uno de los grandes problemas que tiene el campo en Colombia es que los registros de propiedad de la tierra no son suficientemente sólidos y eso genera una incertidumbre jurídica muy alta para los campesinos. En el momento en que los campesinos, a través de tecnologías como blockchain, puedan tener la certificación de su propiedad de la tierra más sólida, pueden solicitar hipotecas, préstamos de manera más expedita. Creo, Edwin, que la solución no es proteger a un sector y más si es un sector obsoleto. Lo que tenemos es que quitarle tanta traba para ponerlo de punta. Esto pasa por la tecnología. En mis conferencias muestro una aplicación de economía colaborativa espectacular que se llama ComproAgro. Es una aplicación que permite conectar al consumidor con el productor, eliminando la cadena de intermediación. Por poner un ejemplo, en la actualidad un campesino vende un kilo de papa en, pongamos un ejemplo, 1.000 pesos, pero yo voy a comprar ese kilo de papa en El Éxito y me cuesta 10.000 pesos porque la cadena de intermediación es muy costosa y se queda con 9.000 pesos. Aplicaciones de economía colaborativa como ComproAgro permiten que yo le compre al productor directamente. Él puede vender en 3.000, 4.000 pesos y yo compro en 3.000, 4.000 pesos. Eso hace que él venda 3, 4 veces más caro y yo compro a menos de la mitad de precio. Con tecnología y con innovación podemos mejorar significativamente la calidad de vida de los campesinos. No hay que proteger al sector agrícola, hay que quitarle tantas trabas y hay que permitirles que innoven para que seamos competitivos. Andrés Fernando, si llegaras a ser presidente, ¿cómo abordarías el problema del sistema de responsabilidad penal para adolescentes? Andrés, una muy buena pregunta. He trabajado muchísimo tiempo en ese ámbito. Durante 8 años tuve 2 internados para jóvenes con dificultades de comportamiento y tuve un contacto muy, muy detallado con fiscalías para menores. De hecho, incluso puedes encontrar un video que tengo en internet, una presentación que hice en el Senado en torno a la ley de infancia y adolescencia. Este es un tema que me apasiona y quisiera dedicar todo un Facebook Live a tratar este tema. Grosso modo, ¿qué les puedo decir al respecto? El sistema es un sistema perverso, el actual es un sistema en el cual lo único que estamos logrando es profundizar las problemáticas de los jóvenes. Cuando un joven tiene alguna falla y termina en algún centro de reclusión o en algún centro formativo, lo único que está ocurriendo es que está recibiendo un entrenamiento para profundizar sus problemáticas y sus complicaciones. Nosotros creemos en comunidades terapéuticas. De hecho, aprovecho para invitarlos.
La próxima semana voy a hacer 2 Facebook Live, el miércoles una, el jueves otra. El jueves voy a invitar a Miguel Betín, considero yo que es el mayor experto en temas de problemática de adolescentes y temas de adicción del país, recibió premio de Asturias. Él nos va a hablar un poco sobre las comunidades terapéuticas como eje del trabajo con jóvenes con dificultades de comportamiento. Entonces, la próxima semana voy a detallar más esa pregunta, Andrés, porque es un tema sobre el cual he trabajado toda la vida. Daniel González, ¿qué opinan de la cantidad de partidos políticos y el problema de elegir nuestros gobernantes con una cantidad de votos que no corresponde teniendo en cuenta la cantidad de votantes? Es decir, menos del 20% de los votos ponen a los gobernantes. Daniel, sí, de acuerdo. Eso lo que indica es que hay un profundo descontento con la política tradicional. Precisamente por eso estamos proponiendo caras nuevas, ideas nuevas para permitirle a la población colombiana identificar propuestas políticas interesantes, innovadoras, que les permitan salir de ese letargo en el que estamos. Lo que indica ese número es que tenemos un potencial muy interesante de crecimiento, aun cuando somos un proyecto político relativamente reciente. Existe un gran malestar dentro de los ciudadanos y si podemos canalizarlo y podemos mostrarle a los ciudadanos que hay una propuesta política diferente, innovadora, transparente, en la cual le estamos dando la cara, seguramente lograremos convocar a muchas de esas personas y tendremos un muy buen desempeño. Entonces, eso lo veo como algo positivo. El mundo está cambiando radicalmente. Si ustedes miran lo que está pasando en Francia, en Canadá, Estados Unidos, lo que muestra es que las personas están buscando propuestas políticas diferentes. Gústele a uno o no Trudeau, gústele a uno o no Trump, gústele a uno o no Macron, pero es claro que son personas que no vienen de la corriente política tradicional. Estamos buscando políticas diferentes. Bien. Ya estamos a punto de terminar y nos dice que nota preparación y una improvisación en el discurso y los argumentos. Sí, de acuerdo, Eddie. Carlos tiene un perfil muy interesante. Juan Felipe, felicitaciones, buena entrevista. Carlos, creo que nos está generando retorno de tu computador. Sí, te agradecería si pudieses bajarle un poco al micrófono. Charlie Desman nos dice, el canal se llama Visual Politics, si alguien está interesado. Charlie, de lejos, el mejor canal de política, desde mi perspectiva, que existe en la actualidad. Todos los que nos escuchan, muy invitados a seguir ese canal. Los videos son videos muy fundamentados, con unos análisis muy profundos. Visual Politics es de lo mejor que existe en el momento. De hecho, Daniel Trejos Matthews nos dice, sin duda, el mejor canal. Sin duda alguna. Marlon Alberto nos pregunta, ¿este movimiento está patrocinado por Gloria Álvarez? No, Marlon, no lo está. Me encantaría que lo fuera. Entiendo que Gloria Álvarez va a venir en septiembre a Colombia y me encantará conversar con ella y poder sacar algunos videos con ella. Soy muy cercano y sigo a Gloria Álvarez, pero todavía no tenemos un apoyo directo por parte de ella. Eddie, ¿cómo responderle a aquellas personas que piensan que los libertarios quieren acabar con el servicio de educación y salud para los más pobres? Eddie, gracias por esa pregunta. Todo lo contrario, nosotros queremos la mejor educación y la mejor salud para los más pobres. ¿Qué es lo que está ocurriendo hoy día? Uno de los aspectos sociales que más profundiza la brecha entre pobres y ricos es que le estamos dando la peor educación a los pobres. Si ustedes miran el desempeño del sistema educativo público, es muy inferior al desempeño del sistema educativo privado. La propuesta en la campaña es voucher escolar. Queremos entregarle 200.000 pesos al mes a cada padre de familia por cada niño que tenga estudiando en un colegio público para que éste pueda escoger el colegio público o el colegio privado que quiera, de tal forma que empoderamos al padre dándole herramientas para exigirle al colegio la mejor calidad. Como libertarios, lo que no estamos de acuerdo es con el subsidio a la oferta. Quiero decir, no estamos de acuerdo con darle el dinero del Estado a los colegios públicos o a los hospitales públicos. Creemos que el dinero del Estado debe ir como subsidio a las personas de bajos recursos para que estos tengan la posibilidad de escoger el sistema educativo que quiera.
Todo lo contrario, queremos brindarle el mejor sistema educativo a los más pobres, pero queremos empoderarlos para que ellos tengan la posibilidad de escoger el colegio que consideren mejor para su hijo. Y si sienten que en algún momento el colegio está desmejorando la calidad, que en cualquier momento puedan retirarlo y llevarlo a otro colegio y exigir calidad. Gracias por la pregunta, Eddie, porque es muy importante para nosotros. Lo que más soñamos los libertarios es garantizar un buen sistema educativo y un buen sistema de salud para los más pobres. Larga vida al nihilismo. Un abrazo. Marlon, ¿cómo trabajamos con un país tan sindicalizado? Bien, yo lo he dicho, yo no tengo tanto problema con los sindicatos, yo lo que tengo problema es con los monopolios. Quiero decir, si empoderamos a los ciudadanos para que estos puedan escoger, que escojan empresas que estén o no sindicalizadas. En general no me gusta FECODE claramente, pero yo no diría que hay que acabar a FECODE. Como lo acaba de decir, yo lo que creo es que hay que empoderar a los padres de familia para que estos escojan el colegio público o privado que quieran. Si un sindicato está generando un impacto negativo sobre la oferta de un servicio, está deteriorando el servicio de salud o el servicio de educación, las personas al estar empoderadas irán a escoger un servicio que no esté sindicalizado. Yo no tengo problema con el sindicato, tengo problemas con los monopolios de la oferta de servicios. El modelo actual premia al perezoso y al que pide subsidios. Sí, no, eso creo que también es un poco una mentira que se nos ha dicho. Yo siento que aún el modelo actual castiga a todos, incluso a las personas que reciben subsidios, pero podemos discutirlo. Juan Diego, el campo no paga casi para fiscales. Da. Juan Diego, si tú hablas con productores de papa, hablas con productores de palma, hablas con productores de café, todos ellos están obligados a pagar para fiscales para sostener a FEDEPAPA, FEDE, a todas las confederaciones y son para fiscales muy altos. Eddie, los empresarios no necesitan que el gobierno les ayude con nada, ni con subsidios ni favores. El campesino, lo que necesita es que el gobierno los deje en paz. Sí, yo creo lo mismo. Los empresarios y los emprendedores, si no tienen tantas trabas, pueden salir adelante. Y más acá en Colombia, que tenemos personas súper creativas, emprendedoras y con muy buena capacidad de trabajo. José Pomares, ¿estás de acuerdo con la regulación de precios a medicamentos? El Estado dice que es para no desangrar el sistema de salud, pero está afectando a la industria de importación. En general, José, nunca estaré de acuerdo con regulaciones de precios de medicamentos. Yo lo que creo es que hay que permitir la libre competencia, hay que permitir que lleguen medicamentos genéricos, no genéricos, y sean las personas. Si lo miras a lo largo de la historia, las regulaciones de precio casi siempre el impacto que han tenido final sobre el mercado es un aumento de precios. Y un ejemplo interesante es el de los taxis, pero son muchos. Cuando el Estado regula precios, casi siempre terminan estando por encima de los precios de mercado. Creo yo que la forma más eficiente de lograr precios competitivos es permitiendo la libre competencia, eliminando barreras de entrada. Juan Diego, le falta dominio del tema agrícola. La piedra angular para solucionar el anglo colombiano es facilitar créditos que favorezcan la compra de maquinaria. Pues hombre, Juan Diego, como en todos los ámbitos, siempre podremos profundizar. Sin embargo, he sido productor directo de papa y tengo muchos amigos productores y existen una gran cantidad de trabas estatales sorprendentes. Y bien, no, estoy de acuerdo contigo, claro, hay que permitir también la tecnificación y hay que permitir que los campesinos accedan a créditos, claro que sí, pero a mi modo de ver, créditos sin subsidios, créditos razonables como podría acceder cualquier otro empresario. Hoy, de hecho, conversaba sobre Lending Club. Lending Club es una aplicación que ha tomado mucha fuerza en Estados Unidos que permite, una aplicación de economía colaborativa que permite a personas que tienen ahorros prestarle directamente a personas que no tienen ahorros. Y el sector agrícola se está beneficiando porque son tasas mucho más económicas que las que tiene el sector financiero tradicional. Claro, hay que quitarles aranceles a importación de maquinaria agrícola y hay que quitar impuestos a importación de insumos.
Yo estoy totalmente a favor de los tratados de libre comercio, pero no tiene sentido que queramos ser competitivos con países como Nueva Zelanda si nuestros agricultores tienen que enfrentar muchísimas más trabas impositivas que agricultores en otros lugares. Charlie Edman nos recomienda Spanish Libertarian. Son muy buenos. Creo que son de lo mejor que he visto últimamente. Total de acuerdo. Creo que he posteado algunos en la página, Charlie. ¿Qué políticas tiene para la educación superior? Me dice Daniel. Nuestra propuesta va en la misma ruta de la propuesta en educación básica y secundaria. Estamos muy cerca a los modelos de subsidio a la demanda como SERP y lo paga. ¿Qué no nos gusta de SERP y lo paga? Dos cosas. Una, que no tiene un límite sobre la tarifa de subsidio. Eso me parece que es un error. Mi propuesta es que a cada joven se le debería entregar un subsidio de 4 millones de pesos al semestre para que escoja la educación privada que quiera. El modelo actual es un poco perverso porque no genera ningún incentivo para la universidad. Se los pongo de esta manera. Si el sistema está cubriendo el 100% de la matrícula de miles de jóvenes en una universidad, está generando un negocio redondo para esta y no le está generando ningún incentivo para que haga propuestas de descuento. Pero les aseguro que si hacemos una oferta cercana a los 4 millones, vamos a incentivar que universidades, incluso con matrículas mucho más altas, de 7, 8, 9 millones de pesos, generen propuestas de descuento para que muchos de estos jóvenes se involucren. Daniel, nuestra propuesta para educación superior es subsidio a la demanda, entregarle el dinero al joven para que éste escoja la universidad pública o privada en la que quiera estudiar. Oscar, ¿en qué país ha funcionado ese sistema de educación? Ya que la propuesta la veo tal cual, está en el capítulo sobre la educación del libro de Friedman. Sí, de acuerdo, Oscar. El modelo de vouchers educativo fue propuesto inicialmente por Friedman. Arizona, en Estados Unidos, está implementándolo desde hace algún tiempo, el modelo de voucher escolar. Suecia tiene el modelo de voucher escolar. Chile implementa modelo de voucher escolar. Hay varios países escandinavos que tienen modelo de voucher escolar. Ese es un modelo que está cogiendo fuerza a nivel mundial. Bien, voy a responder un par de preguntas más porque ya nos pasamos del límite de tiempo y las otras preguntas las dejo para el próximo Facebook Live. ¿Qué va a hacer el movimiento libertario con los actuales procesos de paz con las guerrillas si llega al poder? Andrés, siempre hemos dicho como miembros del movimiento libertario, mientras el narcotráfico sea un negocio tan rentable, mientras tengamos más de 190.000 hectáreas de cocaína sembrada en el país, nunca va a haber paz en Colombia. Perú tiene menos cocaína que Tumaco, o poniéndolo en términos al contrario, Tumaco, un solo municipio en Colombia, tiene más cocaína sembrada que todo Perú. Mientras eso esté ocurriendo, nunca va a haber paz en Colombia. La propuesta de los libertarios es abrir un debate regional para que cada uno de los departamentos pueda determinar cómo quiere afrontar el problema del narcotráfico y si está dispuesto a permitir que se legalice la producción y comercialización de algunas de las drogas. Juan Felipe, la compra de maquinaria no es la solución. Ayuda más en el agro disminuir los impuestos. Totalmente de acuerdo, Juan Felipe. Bien, me toca ir cerrando. José propone crowdfunding de criptomonedas. Sí, José, de acuerdo. Como movimiento libertario estamos evaluando hacer un proceso de crowdfunding para financiar proyectos y propuestas de las candidaturas. Eddie pregunta, ¿cómo vas a hacer para fondear campaña a la presidencia? ¿Dónde podrían las personas ayudar económicamente para dar más reconocimiento? Pues Eddie, estamos trabajando en eso, todavía no tengo un modelo bien implementado. Por ahora, el mayor apoyo que nos pueden hacer es apoyo en voluntariado. Uno, ayudándonos a mover las redes. Entre más nos ayuden a mover el contenido de redes, mejor. Dos, generando contenido por ustedes mismos. Hay personas que nos están ayudando a crear memes, crear contenido, crear piezas, videos, artículos. Esa forma es muy importante, que nos ayuden a conseguir entrevistas de radio, entrevistas en televisión, entrevistas en periódicos, que nos consigan reuniones con sus amigos y con empresarios. Esa por ahora es la forma más eficiente. Yo estoy convencido que la buena política no necesita de muchos recursos, pero sí de muchas manos que nos ayuden a mover este contenido.
El sistema educativo hay que reformarlo todo. No, no todos están para ingenieros, médicos, abogados o deportistas. La educación debe ir encaminada hacia lo que cada niño desde el principio muestre talento. Totalmente, Samir. Eh, Nuestra segunda propuesta de campaña es educación libre. Queremos eliminar los currículos obligatorios de tal forma que permitamos a los colegios hacer ofertas educativas novedosas que respondan a las características de cada niño. Totalmente de acuerdo contigo. David Correa pregunta cómo vas a enfrentar la corrupción. Como lo dijo hace un rato en su intervención Carlos Chacón, los libertarios creemos que la única forma de acabar la corrupción es quitándole dinero y poder al Estado. ¿Cómo le quitamos dinero? Eliminando o reduciendo impuestos. ¿Qué impuestos? Aquellos que afectan más a las clases medias o a los más pobres. Esa es mi propuesta puntual en la candidatura. Por eso propongo eliminar el IVA. ¿Y cómo le quitamos poder al Estado? Eliminando burocracia, eliminando regulaciones, eliminando leyes, reduciendo tanta carga regulatoria. Entre menos dinero tenga el Estado y entre menos leyes existan, menos van a poder tener, menos poder van a tener y por lo tanto menos posibilidades de realizar actos de corrupción. Bueno, muy bien. Pues prácticamente logré terminar con todas las preguntas. También piensa negociar con grupos al margen de la ley, me pregunta Milena. Ese es un tema que tenemos que mirar, pero en principio creo que no es necesario. Yo creo que hay formas mucho más eficientes de resolver los problemas. Como les decía, respecto al problema del conflicto armado en Colombia, nosotros estamos convencidos que hay que eliminar el narcotráfico como fuente de financiación y eso implica un debate regional sobre la legalización de la producción y comercialización de drogas. Yo creo que la ruta no es la negociación en muchos casos, es quitar los incentivos perversos que el Estado esté